Te doy la bienvenida a mi podcast. Mi nombre es Ralf Fuhrmann. Llevo más de 30 años siendo terapeuta y más de 20 viviendo en Argentina, atendiendo y enseñando osteopatía en mi propia escuela y en diferentes lugares del país. En este espacio quiero invitar a diferentes profesionales, médicos, terapeutas, artistas, psicólogos, músicos y pacientes para conversar, explorar y despertar nuestra conciencia en relación a la salud y todo lo que involucra este tema. Quiero crear un diálogo abierto y respetuoso, ampliar nuestra mirada y estimular nuestros recursos internos para recordarnos y reconectarnos con nuestro camino personal en esta vida. Encontrar tu sentido en la vida es encontrar tu camino hacia la salud. Esto es Espacio Reflexión con Ralf Fuhrmann. Hola, buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Ralf Fuhrmann. Esto es mi podcast Espacio Reflexión. Quizás ya lo vieron algunos podcasts míos sobre la osteopatía o sobre casos clínicos. Hoy nuevamente me encantaría compartiendo 2 casos clínicos de la última semana de mi consultorio. ¿Por qué cuento sobre casos clínicos? Estoy intentando transmitiendo mi visión personal en relación sobre el acompañamiento de mis consultantes que vienen a mi consultorio, que yo estoy ofreciendo la osteopatía holística o osteopatía holístico, para que a través de estos ejemplos puedan entender, comprender o reflexionar, por eso estoy llamando este espacio de reflexión, sobre para qué tengo este dolor. Y quizás así más adelante ustedes también siguen todavía como nosotros, como osteópatas, considerando que tendríamos las posibilidades de sanarnos por nosotros mismos. El doctor Taylor Still hablaba eso hace 150 años atrás, usando la palabra osteopatía, patología, el sufrimiento que viene de adentro, pero también intentando, avisándonos, invitándonos que también es la sanación viene de adentro y hasta también los síntomas, dolores que padecemos de vez en cuando son parte de un proceso necesario, una crisis que en su origen de palabra griego o latín sería oportunidad, la crisis para crecer, madurar, fortalecer, evolucionar. Bien, primer caso, viene hace 2 semanas, no, ya son 3 semanas atrás, una señora en mi consultorio por primera vez, no conociendo la osteopatía. En la primera pregunta, estamos sentados en mi consultorio preguntando a la señora, ¿motivo consulta? Me hablaba sobre una caída hace varias semanas atrás sobre su coxis. Entonces tomaba eso como un señal en primer lugar para ya invitar a ella cuál es mi mirada y cuál sería mi forma de acompañando su proceso, diciendo, aunque esto fue un ejercicio, ella hizo ejercicios caminando o corriendo sobre un terreno, patinando, cayendo sobre el coxis, estoy considerando no fue una casualidad, no, contrario, para mí es una causalidad.
para diciendo esto es una invitación de la vida para esta persona, para esta señora, en este momento de su proceso, de su camino, que es la vida, un proceso, un camino continuo, de reflexionar algo en relación con el coxis. Entonces mencionaba, en general estamos considerando la región pélvica, donde está el sacro, y por debajo del sacro es el coxis. Acá en Argentina se nombra el hueso dulce. Está relacionado con nuestro lugar en la vida. Lo mencionaba así para diciendo, si ustedes me escuchan con esta expresión, ¿qué estímulo produce esta frase? Esta visión holística en relación con su coxis. Así que por un instante reflexionando, entonces me hablaba, en los últimos meses estuve aumentando un montón de peso, que no es tan común. La señora está recién cerca de los 50 años. Aunque no estaba comiendo mucho, pero aumentó un montón de peso. Y me relató también que este peso, eso consideraba, produjo también el aumento del dolor en las caderas, que ella ya padeció hace más de 2 años en ambas caderas. Y el dolor se presenta cada vez que se levantaba de un asiento. Los primeros pasos o ya levantarse produjeron dolores, por lo cual ella expresaba un cierto gemido o un sonido. Y mencionaba en este relato también que sus hijas, tiene 2 hijas esta señora, en forma de broma, expresar, mamá, te mueves y te estás expresando como la abuela. Y en este relato ya sentí algo en relación con su mamá. Entonces lo preguntaba, ella mencionaba primero también que su mamá también tenía un cuerpo bastante rellenito, con sobrepeso, algo que ella ahora también está observando últimamente. También padeció dolores en las caderas, pero que su mamá falleció hace 4 años atrás, o hace 5 años atrás. Entonces hizo el cálculo así en mi mente, y digo, falleció en la pandemia. Y tenía el impulso de preguntar a ella si pude asistir en el funeral, porque se recuerdan en estos momentos donde necesitamos quedarnos en casa por ciertas necesidades o obligaciones. Para algunas personas no fue posible asistir a un funeral, aunque fue un ser querido o un pariente, y en este caso fue tal cual. Ella no puede ver el cuerpo de su mamá, ni puede hacer el funeral. Entonces acá me gustaría agregar algo más que ya mencionaba también en este momento a la señora, diciendo: no debemos subestimar si no podemos hacer el duelo, y en este momento fue imposible para ella. Primero creo es imposible, aunque yo perdí mi papá, sabiendo qué siente una otra persona perdiendo su mamá o su padre, pero sí podemos imaginarnos que es triste, muy triste, y nos costaría despedir. Y si no es posible, y había entonces eso en el comienzo de la pandemia, entonces pasaban los meses,
Entonces, en una forma, la persona, en una forma del mecanismo de adaptación y de sobrevivencia, tapa este duelo, esta tristeza, este dolor. Tapar no significa en una forma cargando, sino ese es un dolor no expresado, un dolor no compartido en la familia o con seres queridos, con amigos, que sucede en general en un funeral y luego quizás también posteriormente en reuniones, donde uno puede también hablar sobre su mamá o sobre este ser querido o también llorar. Si no es posible, entonces este dolor, este duelo está dentro de la persona y esa es una carga. Y mencionaba, quizás, según de mi comprensión, pero diciendo a la señora, no puede conociendo su proceso, y si estoy ahora hablando, no es la verdad, es mi verdad y es mi mirada con la invitación, escúchenme. Este carga de no poder expresar el dolor puede ser también estos síntomas en su cadera, que el cuerpo, según de nuestra comprensión en la osteopatía holística, está intentando de llamar la conciencia. ¿Para qué el cuerpo duele? Pero mencionaba también, puede ser esto un parte del dolor de su cadera, aunque todavía no hablamos sobre el dolor del coxis, que es el motivo de consulta, pero a la vez estaba invitando a la señora, las caderas, las piernas, necesitamos para pararnos en la vida, para caminar, significa avanzar en la vida, para hacer un paso para atrás, para hacer un paso de un costado, para encontrar un ritmo rápido o lento en nuestra marcha, o para darnos cuenta que tengo miedo haciendo un paso en falso, entonces no me animo haciendo un paso en algo desconocido. Mencionaba eso nuevamente en voz alta para invitar a ella de observar qué hace resonancia en ella y qué no hace resonancia. Que sería algo que ella también puede identificarse, que ella siente actualmente en su vida que puede avanzar, o siento que le gustaría avanzar pero no puede avanzar porque otras personas ponen trabas, cosas así. Y en este momento noté en la señora que quiso expresarse y estuve ofreciendo a ella espacio para que ella me pueda explicar. Hace 2 años atrás, antes que empezó el dolor en las caderas, yo soy profesora, maestra, estoy enseñando como mi mamá, que fue también maestra, pero ella tomaba el lugar de la directora en la escuela. Y yo quise también avanzar en este nivel de la escuela, entonces volví a tomar ciertos cursos para formarme. Y en este momento de más presión y de más fuerza para estudiar, para llegar al lugar, me di cuenta, dice ella, que esto no es mi lugar, este es el camino que hizo mi mamá. Entonces eso fue para mí muy lindo, porque entonces acá puedo hacer el link diciendo, es muy interesante que ustedes usaron mismo ahora el momento de tomar el lugar que sería el lugar de su mamá, ¿no? Sería haciendo algo parecido como su mamá,
Ahora sí, voy un poquito más ampliando la interpretación, solamente para que usted pueda entender y observar qué posibilidades se encuentran en estos relatos, aunque nunca lo podemos saber, según de mi comprensión, el proceso del otro, diciendo, ya perdí mi mamá, no puede ser el duelo. Pero quiero estar cerca de mi mamá, quiero tomar el lugar de mi mamá, o algo así similar que hizo mi mamá, para estar cerca de mi mamá. Ya repitiendo quizás la profesión de sus padres, sea por propio motivo, o quizás por el impulso que los padres nos invitan, mira, ¿por qué no haces esto como hago yo? Porque a mí me gusta y te va a hacer bien, porque a mí me gusta, y me gusta quizás también estás trabajando conmigo en la empresa. Y quizás también los hijos aceptan esta invitación porque queremos ser vistos, queremos ser reconocidos de nuestros padres por mucho, mucho tiempo, y en la infancia es necesario porque es algo existencial. Pero si nos descubrimos más adelante en la adolescencia, que ahora sí podríamos alimentarnos por nosotros solos y debemos sí hacernos cargo de encontrar nuestro propio lugar y no solamente aceptando el lugar que de corazón quizás nuestros padres nos quieren ofrecer porque piensan es lo mejor para su hija o su hijo. En cuanto debemos reflexionar también, pero nunca lo podemos saber qué es lo mejor para el hijo o para la hija. Los hijos, las hijas deben encontrar su propio lugar. Y entonces fue muy lindo, ella, según de mi comprensión, que ella misma detectó que ella quiso tomar el lugar, sea por sea el motivo, pero se dio cuenta que en verdad no quiero tomar este lugar, quiso solamente aparentar algo similar, hacer algo similar como hizo su mamá. Y cambió, dejó esto, mientras el dolor de la cadera aumentaba y pasó esta caída, justo en el momento donde ella se dio cuenta que, quiero subiendo en la carrera, pero más solamente para tomar el lugar de mi mamá. Le ofrecí luego una sesión a ella, me contestó hace pocos días ahora, el dolor de coxis desapareció directamente luego de la sesión y mencionaba con hermosas palabras también que disminuyó notablemente los dolores en la cadera, en ambas caderas, y de vez en cuando aparecen como el dolor, como la rigidez, como soldado de las caderas, fue palabra de ella. Algo muy interesante, y yo quiero invitar también a terapeutas que escuchan este podcast, que deben estar muy presente y atento en la manera que nuestros consultantes expresan sus dolores o sus miradas en relación con la vida o con su cuerpo, porque acá quizás encontramos muchas verdades, muchas sabidurías, para decir nuevamente la persona, según nuestra mirada en osteopatía, se enferma por sí misma y se sana por sí misma. Y este dolor, estos síntomas tienen un sentido. Si nos animamos de acercarnos y mirar este dolor. Y esto es una invitación a todos los oyentes y personas que escuchan ahora o ven este podcast, que es comprensible que vamos quizás a un terapeuta o a un médico diciendo, mira, eso me duele, sacame el dolor. Pero creo la manera para sanarse es mirando el dolor.
aunque es comprensible en ciertos momentos, nos asusta mucho o pensamos quizás, sin estas informaciones que hoy nuevamente estoy compartiendo, que nosotros no tenemos nada que ver. Bien, el siguiente caso es un caso ya sobre varios años atrás que también me gustaría compartir, que tiene una parte muy fuerte también, muy interesante y quizás también una gran interpretación mía, pero esa es también, ustedes pueden también tener su propia opinión, ojalá lo sienten esta posibilidad que no deben solamente creer o confiar en mí, por eso se llama espacio de reflexión. Un hombre que vino a mi consultorio ya hace varios años atrás por un motivo muy particular que lo voy a mencionar un poquito más tarde. Y mientras estuve hablando con este señor, que es médico, entonces muchos conocimientos de anatomía, fisiología y también muchos amigos médicos que él consultaba y haciendo estudios sobre su motivo. Entonces, mientras yo invitaba a él también de esta visión de la osteopatía holística, que este síntoma o motivo que él mencionaba, para nosotros sería también por causa de una producción propia o también por la imitación de la vida, que la persona está listo para aprender, transformar, integrar, fortalecerse. Lo invité a él también a reflexionar qué pasó en su vida, que me cuenten un poquito, y me hablaba de su padre, el señor, que sus padres se separaron muy temprano, entonces por muchos años no tenía primero una relación con su padre, luego más tarde ya empezó a formarse como médico, entró en la formación como médico, volvía a restablecer más contacto con su padre, hablaba que su padre fue una persona con muchas épocas de depresiones y también sufrimientos físicos, me mencionaba, también problemas en la cadera, que él no podía moverse. Pero en general, en primer lugar, siempre que su padre fue muy depresivo. Y me relataba en una de las visitas en el campo, sentado con su padre, donde él ya tenía la carrera casi terminada como médico. Entonces el padre, mientras charlaban tranquilamente, preguntando a su hijo: che, contame, ¿cuál es la manera más segura o seguro de suicidarse? Qué fuerte pregunta a su hijo, pensaba en este momento. Pero el consultante me relataba eso como ya conocía a su padre con sus depresiones hace años, no resultaba tan extraño, y entonces respondió de una manera muy pronto diciendo: mira, si tenés una arma, la más segura sería apuntándose en la boca. Espero que esta información no es ahora un estímulo para otras personas de suicidarse de una manera segura, perdón, pero yo elegí este ejemplo porque ¿cuál es el motivo de consulta de este consultante? Desarrolló un tumor en el tronco cerebral. Y el tronco cerebral es en dirección de la boca para adentro. En el momento que el consultante me contaba el relato, que él ya casi olvidó, pero también lo quedaba también presente, porque me respondió así: mira,
Mi papá me preguntó así y yo así, entre que estamos comiendo la picada, lo respondí de manera muy, muy rápida, sin reflexionar. Mi papá se levantó y se fue caminando. Y acá él se asustó y siguió caminando atrás de su padre, porque tenía en este momento el miedo que el padre se va a suicidar en este momento. Y ahora viene la parte más fuerte. No lo hice en el momento, pero algunas semanas más tarde el padre realmente se suicidó de esta manera. No podemos imaginarnos, pero si ahora están escuchando este relato, podemos quizás imaginarse que este hijo llevó mucha culpa sobre esto. Realmente el consultante me relató esto y me hizo este gesto. En este instante se di cuenta que él se relacionó también con el lugar donde está su tumor actual, donde estuvo su tumor actual. Estaba hablando ahora sobre un consultante sobre algunos años atrás. Significa, volviendo sobre la idea, por supuesto es una interpretación y esta historia quizás aparente más de una película, pero si la osteopatía, si Still, doctor Taylor Still hace 150 años atrás está diciendo nosotros somos responsables por nuestra salud, pero estamos también responsables por nuestra enfermedad, quizás es posible que este acto, él hablando, contando a su padre, sin pensarlo primero, luego su padre hace este suicidio. Y yo le pregunté luego a él, ¿compartiste esto con alguien? Dije, por años no hablaba sobre esto con nadie. ¿Y qué significa esto nuevamente? Un secreto, guardando un secreto es una carga. Pero la conciencia está, no lo podemos borrar esto, esta conciencia estaba trabajando en él. Y entonces años más tarde aparece este tumor. Quizás es la invitación de la vida. Yo lo estuve ofreciendo eso a mi consultante, que la vida está diciendo, ahora estás listo para mirar y integrar esto mejor en tu vida. Porque según de mi comprensión no existe la culpa. Aunque es comprensible, quizás el hijo se sintió culpable por haber dicho eso a su padre, y el padre hace este acto tal cual como el hijo lo mencionaba, pero fue elección del padre, y el hijo en este momento tampoco puede ser hecho de una otra manera. Él expresaba esto como fue la pregunta, sin pensar mucho. Pero sí, entonces, si vivimos con culpa y sin compartiendo, como esta señora no pudo compartir su dolor de la pérdida de su mamá, acá este señor con esta culpa de haber mostrado a su padre cómo se debería hacer para suicidarse. Quizás entonces la vida nos invita con los dolores, o en este caso con un tumor, de mirar, de parar, de reflexionar, y quizás también pidiendo ayuda de preguntas de otras personas o otras miradas, diciendo, ¿para qué es este dolor?
o para qué mi cuerpo produce un tumor. Porque según mi comprensión, en el momento que nosotros encontramos el sentido de este síntoma, el cuerpo deja gritar. Y este sentido no es solamente un sentido intelectual, es un sentido, sí, quizás de una cierta razón, pero también acompañado con una emoción, acompañado también con una percepción física, y eso también es mi mirada como osteopata holístico, también con una mirada más espiritual aún, que nuestra vida tiene sentido, que nosotros elegimos nuestros padres para aprender y para compartir o enseñar. Porque volviendo por último sobre este aspecto, el momento que nosotros observamos nuestros pensamientos, la culpa, la tristeza perdiendo a su padre a través del suicidio que quizás él mencionaba, y de repente aparece un tumor que produce un montón de miedo y de no saber cómo afrontar. En el momento que observamos esto, es posible de observar los pensamientos, es posible observar emociones y también es posible volviendo a conectarse con su cuerpo para sentir su cuerpo. Pero me gustaría al final invitarles, ¿qué parte de nosotros puede observar esto? Y solamente usted puede observar sus pensamientos, sus emociones y sus sensaciones con su cuerpo. Pero ¿qué parte de nosotros observa esto? Registra estas informaciones, está testigo de sus pensamientos y sensaciones emocionales físicas. Es, según mi comprensión, nuestra esencia, nuestra conciencia profunda, nuestra alma, nuestro espíritu. Y acá también para mí cobran estos sentidos, estas sensaciones, sensaciones físicas, emocionales, mentales. En el momento que observamos, automáticamente nos conecta con nuestra esencia, con nuestro ser, con nuestra conciencia profunda. ¿Y para qué? Quizás para recordarnos cuál es el propósito de nuestra vida, qué quisimos aprender, qué quisimos enseñar o compartir. Muchas gracias por su tiempo para escucharme. Fue mi espacio reflexión, mi podcast espacio reflexión. Mi nombre es Ralf Fuhrmann. Espero que esto también fue un estímulo para reflexionar sobre sus sensaciones o sensaciones de personas que están cerca de ustedes, seres queridos, para reflexionar para qué está sucediendo esto o no sucediendo. Que tengan un hermoso día o una hermosa tarde. Muchísimas gracias por su atención. Saludos. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres formar parte de este espacio y compartir tus reflexiones, no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Y si te gustó este video, dale like y compártelo. Esto fue Espacio Reflexión con Ralf Fuhrmann.